la serie de Jonás. Y en Jonás, en el libro de Jonás, hemos podido aprender muchos principios, muchos secretos de parte del Señor. Y siendo un libro tan pequeño, un libro de solo una hoja, tenemos muchas cosas para aprender, muchas cosas que nos son reveladas de parte del Señor en esa sola hoja que el Señor permitió que esté escrita en su palabra. Vemos que en el capítulo 1 y 2, Jonás es enviado a Nínive. Usted conoce la historia, solo le refresco un poco. Él tiene un llamado, tiene una comisión, tiene un oficio de parte del Señor, oficio que a él le parece injusto y decide no realizarlo. Entonces es que se encuentra con aquella gran tempestad, aquella gran tormenta en medio del mar, y tiene que redirigir sus pasos hacia el llamado del Señor. En los capítulos 3 y 4, la historia de Jonás se dirige hacia el destino que el Señor le había marcado, hacia el oficio que Él le había designado. Es importante, y a mí me llama mucho la atención el hecho de poder hacer un paralelo entre lo que es el libro de Jonás, la historia de Jonás, y la parábola del hijo pródigo narrada en la Escritura. Vemos que en los capítulos 1 y 2, Jonás se comporta como el hijo menor, aquel que decide irse de la casa, aquel que es figura de los pecadores, aquel que es figura de los que deciden hacer su propia voluntad y no obedecer al llamado del Padre. Pero en el capítulo 3 y 4 de Jonás, Jonás se comporta como el hijo mayor, como aquel que está haciendo lo que el Señor le manda, aquel que está en la casa del Padre, pero que sin embargo está renegando por las decisiones que el Padre toma. Es maravilloso ver cómo el Señor enseña a Jonás acerca de su gracia. El Señor enseña a Jonás en el capítulo 1 y 2 acerca de la gracia personal para Jonás. Pero en el capítulo 3 y 4, el Señor enseña acerca de la gracia hacia los otros. Es así que en la primera parte de Jonás, Dios enseña de su gracia a través del gran pez. Usted recuerda que Jonás decide tomar otro rumbo, andar en otra dirección, y es entonces que el Señor envía al gran pez para que devore a Jonás y lo tenga en su vientre durante tres días. Amén. Entonces, vemos ahí que Jonás se reconoce culpable. Es más, cuando los marineros echan suertes y dicen quién ha sido, Jonás dice: fui yo, arrójenme al mar, es por mi culpa. Entonces, Jonás reconoce que es un pecador y que merece lo que está a punto de recibir. Cuando Jonás es lanzado al mar, el Señor le muestra su gracia a través del gran pez. El Señor envía aquel gran pez que tenía preparado para que salve a Jonás de una muerte segura. En los capítulos 3 y 4, el Señor muestra su gracia a Jonás a través de la planta, a través de la calabacera que crece sobre él para protegerlo del sol, de las inclemencias del tiempo, a pesar de que Jonás, igual que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, estaba sumamente molesto por lo que Dios había hecho con alguien que él creía que no era digno de recibir lo que Dios les estaba dando. Aleluya. Quiero decirle en esta mañana que el Señor es misericordioso, que el Señor es bueno, que el Señor tiene algo que nos beneficia a todos y cada uno de los que habitamos en este planeta, que se llama su gracia. Cuando nosotros somos realmente culpables, hemos alcanzado la misericordia del Señor, hemos alcanzado la gracia del Señor para salvarnos, para restituirnos y para darnos nuevas oportunidades cada mañana, porque como la palabra dice, nuevas son sus misericordias todas las mañanas. Todas las mañanas cuando nos levantamos, el Señor ha renovado sus misericordias para con nosotros. Porque aun cuando nos equivocamos, aun cuando erramos, aun cuando pecamos, el Señor tiene nuevas misericordias todas las mañanas. Es así que
que muchas veces tenemos que, a la manera de Jonás, ir descendiendo y descendiendo y descendiendo. Descender a Jope, descender al barco, descender al fondo del barco, descender al fondo del mar, para recién abrir nuestros ojos y reconocer que el Señor es el que tiene que estar siempre al control del 100% de nuestra vida. Muchas veces solamente cuando tocamos fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos los recursos fallaron, cuando todas nuestras estrategias fracasaron, es que estamos dispuestos a depender 100% del Señor. Cuando Jonás es lanzado al mar y es tomado por el pez en su vientre, usted lee en el capítulo 2 de Jonás la oración de Jonás. Jonás narra todo lo que está viviendo. Y es más, me gustaría leerles un poco de lo que Jonás narra en el capítulo 2 en la palabra. Dice así, si usted abre su Biblia en el capítulo 2 del libro de Jonás, el título es la oración de Jonás y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Mire usted la descripción que hace Jonás, es la descripción del caminar de muchos de nosotros. El encontrarnos en el fondo, el encontrarnos en el abismo, donde ya todo fracasó, donde ya nada funcionó, y solamente nos resta reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que hemos pecado, reconocer que no tenemos la solvencia moral para salir de donde estamos, reconocer que no tenemos la capacidad física ni espiritual para salvarnos por nosotros mismos, y reconocer, por último, que la salvación solamente viene de Jehová. Es interesante cómo mucha gente puede mirar nuestras tormentas allá arriba en el barco, pero nadie puede mirar nuestros abismos. Solamente nosotros y el Señor sabemos lo que pasamos cuando las algas se enriedan en nuestra cabeza, cuando todos los mares se cruzan y los torrentes del agua están golpeándonos a cada uno de nosotros. Cuando vemos que ya no hay solución, que se cierran los cerrojos en el fondo de la tierra y no tenemos más salida. Pero mire usted que lo mismo vive el hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Cuando él se va lejos de la presencia del padre, cae tan bajo que termina deseando comer el alimento de los cerdos. Pero es ahí cuando él abre sus ojos, dice la palabra, que vuelve en sí y se da cuenta de quién es y se da cuenta de quién es el Padre. Y se da cuenta que solamente volviendo a los brazos del Padre, él encontrará la salvación. Cuando el pródigo estuvo en su abismo, reconoció que necesitaba del Padre. Cuando Jonás estaba en el abismo, reconoció que solo en Jesús hay salvación. Porque la palabra es una revelación que tiene Jonás en ese momento, porque la palabra dice: voy a cumplir lo que te prometí. La palabra dice: miraré de nuevo a tu santo templo. Y lo repite 2 veces. Jonás repite 2 veces el santo templo del Señor. Porque lo más
próximo a la gracia del Señor que Jonás conocía estaba dentro del templo del Señor. Lo más próximo que Jonás conocía a la gracia del Señor estaba en el arca del pacto. Lo más próximo a la gracia del Señor que Jonás conocía estaba en la tapa del arca, aquella conocida como el propiciatorio, aquella conocida como el asiento de la misericordia, aquella conocida como el asiento de la gracia. Recuerde usted que el Señor dio las instrucciones para la edificación del arca y entre las especificaciones estaba que tenía que tener una tapa sobre la cual debía rociarse la sangre del cordero. Es una preciosa figura de la verdadera imagen de la gracia de Dios, que en nuestros tiempos sabemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Que sabemos que la sangre del cordero que se rociaba sobre la tapa del propiciatorio era en realidad una figura de la sangre preciosa de nuestro Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo, quien sería entregado por cada uno de nosotros para darnos acceso a lo que hay dentro del arca. Dentro del arca estaba la Torá, la palabra, las tablas, la vara de Aarón, el maná escondido, pero no había acceso a nada de ello, sino a través de la sangre del cordero rociada sobre la tapa. Por eso Jonás, en medio de su dolor, en medio de su abismo, dirige sus ojos hacia el templo santo del Señor. Por eso el hijo pródigo, el hijo menor, en lo peor de su abismo, dirige los ojos hacia la casa de su padre. Por eso es que usted y yo tenemos que abrir los ojos cuando se acaban los recursos y reconocer que solamente del Señor viene la gracia, que solamente del Señor viene la salvación, que solamente en Jesús tenemos esperanza, que solamente en Él tenemos vida y la tenemos en abundancia. Jonás repite que él era desechado, pero cuando era desechado tuvo la capacidad de ver el templo del Señor. Dice la palabra en el verso 4 de Jonás 2, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Cómo es que nosotros, siendo ya desechados, podemos tener nuevamente acceso a la gracia del Señor? ¿Cómo es que nosotros, siendo desechados, podemos tener la esperanza de que volveremos a estar en la casa del Señor? Es a través de la revelación de que Jesucristo es quien pagó el precio para que nosotros podamos nuevamente tener acceso a la casa de nuestro Padre. Repite nuevamente Jonás en el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano amado, quizás usted y yo sabemos de qué se trata tener el alma que desfallece, tener las esperanzas que se agotan, tener la vida que se acaba, pero aún así acordarnos de Jehová y que nuestra oración llegue hasta su santo templo. Mire usted lo que hace Jonás. Póngase un poco en la escena en la que Jonás está. Jonás está creyendo que todo se perdió, creyendo que todo se terminó, quizás como está usted en esta mañana, creyendo que ya no hay solución, creyendo que ya no hay salida, pero teniendo la esperanza de que el Señor sigue en control de la circunstancia. Lo que Jonás hace cuando está en el vientre del pez es empezar a dar gracias. Usted puede creer lo que estamos hablando en esta mañana. Lo que Jonás hace en el vientre del pez, en lo profundo del abismo, es decir, gracias Señor. Porque dice la palabra que se acordó en su oración y dice, mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Esa palabra que dice voz de alabanza es la palabra todá, que en hebreo quiere decir gracia, quiere decir gracias. Todá rabá quiere decir muchas gracias. Si usted va a Israel, va a escuchar todo el tiempo que le dicen todá rabá. Lo que Jonás está diciendo en ese momento
es que él está siendo agradecido por lo que está viviendo. Es una cosa de loco. ¿Cómo es que usted y yo podemos decir gracias porque hemos perdido al ser que más queríamos sobre la tierra? ¿Cómo es que usted y yo podemos decir gracias porque perdimos ese trabajo que deseábamos? ¿Cómo es que usted y yo podemos decir gracias porque no nos dieron el crédito que pedimos? ¿Cómo podemos decir gracias cuando en vez de ascendernos nos hacen un descenso en el trabajo? ¿Cómo es que usted y yo podemos decir gracias cuando parece que nada de lo que estamos viviendo tiene futuro ni tiene esperanza? Ese es el secreto de esta cita de Jonás. El ser agradecidos con el Señor sin importar que nos encontremos en la tormenta o nos encontremos en el abismo. Es el secreto con el Señor, el ser siempre agradecidos con el Señor. El poder levantarnos cada mañana y decir gracias. El poder decir, en vez de decir, ¿por qué te lo llevaste? Y empezar a renegar, decir, Señor, gracias por el tiempo que me lo prestaste. Señor, te doy gracias por el tiempo que lo tuve. Señor, te doy gracias por el tiempo que estuve bien. Te doy gracias por los años que viví en salud, sin importar que alguna enfermedad te ataque o que ya tu cuerpo físico no sea el mismo de antes. Tenemos que decir, Señor, gracias por los años en que caminé con fortaleza, que caminé con fuerza, que caminé sin dolores. Porque siempre hay un motivo para decir gracias, Señor. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Jonás fue capaz de decir gracias y en el verso 8 él enseña algo. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En realidad lo que está diciendo es los que siguen ídolos inútiles abandonan la gracia del Señor. Yo no sé cuál es el ídolo inútil que usted ha estado siguiendo. Yo no sé cuál es el ídolo inútil que usted ha estado siguiendo. Pero si nosotros seguimos ídolos inútiles, rechazamos la gracia del Señor. Mas cuando nosotros decimos gracias, Señor, abrazamos su gracia. Abrazamos su misericordia, encontramos salvación. El Señor le enseñó a Jonás en ese instante, cuando él fue capaz de decir gracias, le abrió los ojos como se los abrió al hijo pródigo, al menor de los hijos de la parábola del hijo pródigo. Le abrió los ojos y pudo ver más allá de tan solo el arca del pacto con la tapa del propiciatorio, con la tapa del arca, y pudo ver a aquel que es la salvación de Jehová. Porque cuando él dice en el capítulo 9, la salvación es de Jehová, lo que Jonás está gritando en el vientre del pez es Yeshua, que quiere decir Jesús es la salvación de Jehová. Lo que Jonás grita en el vientre del pez es Yeshua. Lo que grita en el vientre del pez es Jesús. Lo que usted y yo tenemos que gritar en medio del dolor, en medio del abismo, es Jesús. Lo que tenemos que decir es gracias Jesús, sin importar lo que estemos atravesando. Es entonces que Jonás alcanza la gracia del Señor, la gracia personal del Señor. Y cuando su destino era la muerte, se encontraba en los cimientos de la tierra, con los cerrojos siendo ya cerrados. Y al momento en que él dice, gracias Jesús, el Señor ordena al pez que arroje a Jonás en tierra firme. Y el pez obedece la orden del Señor. Cuando el hijo pródigo, el menor de los pródigos, reconoce que al que necesita es al Padre, el Padre corre a su encuentro. Aleluya. Jonás aprende en estos primeros 2 capítulos la gracia del Señor. La costosa gracia del Señor. Usted y yo estamos aquí sentados compartiendo la palabra del Señor porque un día reconocimos a Jesús, porque un día reconocimos que no hay salvación sino tan solo en el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Y por eso tenemos la habilidad de estar sentados aquí entendiendo de lo que estamos hablando. Porque un día
a pesar de estar en un abismo, reconocimos al Señor y el Señor nos colocó de nuevo en tierra firme. Pero aquí viene el cuidado para cada uno de nosotros. En la segunda parte del libro de Jonás, Jonás no entiende la magnitud y el alcance de la gracia del Señor, porque fue capaz de entender la gracia del Señor para él mismo, pero no la entendió para los demás. Él supo reconocer a Jesús y recibir su gracia para él mismo, pero no supo reconocer que la gracia del Señor puede alcanzar al que él creía que no merecía alcanzarla. Es la misma figura del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Porque cuando el hijo mayor ve que el hijo menor vuelve y que el padre lo restaura, lo restituye, le da el anillo, le da los calzados, le da el vestido, sacrifica al becerro engordado, la mejor ofrenda, el hijo mayor cree que el padre estaba siendo injusto y se queja y se enoja y no quiere participar de la fiesta. El propio padre tiene que ir en persona para charlar con su hijo mayor, para que no se enoje, porque aquel hijo que estaba muerto había resucitado, porque aquel que se había perdido había sido encontrado nuevamente. Y es la misma escena de Jonás con los ninivitas. Cuando Jonás empieza a obedecer porque aceptó, recibió y reconoció la gracia del Señor, empieza a predicar la salvación del Señor en Nínive. Y a causa de la predicación de Jonás, el pueblo de Nínive alcanza la gracia del Señor. Y dice la palabra que el Señor se arrepiente y ya no destruye Nínive como había dicho que lo haría, porque el pueblo se arrepintió. El pueblo de Nínive seguramente pudo decir: gracias, Señor, porque mandaste a Jonás a advertirnos lo que nos iba a pasar. Pero Jonás, aunque pudo recibir la gracia para sí, no aceptó la conducta del Padre para con los demás. Él aceptó la gracia del Señor para él mismo, pero no la aceptó para los demás, siendo que Jonás fue el instrumento usado por el Señor para que aquellos encuentren la salvación. El hijo mayor actuó de la misma manera. No aceptó que el padre aplique gracia sobre el hijo menor porque era un pecador y no se lo merecía. Jonás conocía a los ninivitas, sabían que eran un pueblo terrorista que mataba a sus propios hermanos. Y entonces cuando ve que el Señor aplica gracia en ellos, no la acepta. Amados hermanos, usted y yo hemos sido capaces de recibir la gracia del Señor, pero muchas veces nos cuesta aceptar que el Señor puede aplicar aquella gracia en quien Él decida aplicarla, porque su gracia no la llegamos a comprender en plenitud. El Señor es grande, misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es amor, y Él puede aplicar gracia en quien Él quiera aplicar gracia. La palabra dice que Él de tal manera amó al mundo que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y puedan un día decir gracias Jesús y puedan un día alcanzar la misericordia del Señor. Amado hermano, si usted está ahí en este lugar reunido con cada uno de nosotros, es porque usted también es un escogido del Señor para predicar la gracia del Señor a aquellos que usted cree que no se la merecen. El Señor va a usar la vida de usted para que aquellos en su momento de abismo puedan reconocer al Señor y aún en sus últimos días o quizás en su último suspiro de vida puedan decir: yo siempre fui discípulo de Jesús, y alcancen la salvación del Señor. Y hoy día usted tenga la paz de saber que aquel que usted creía que tenía un destino incierto, hoy esté gozando de la presencia del Señor.
Usted tiene que entender que el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos misericordia, que todos abracemos su gracia y que todos alcancemos salvación. El Señor nos quiere a todos y cada uno de nosotros morando en aquellas moradas celestiales que Él preparó de antemano para que habitemos en ellas. Amado hermano, quiero motivarlo a que usted predique la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Después de entender la gracia del Señor en mi persona, solamente puedo decirle gracias, Señor. Solamente puedo decir gracias, Jesús. Solamente puedo decir gracias por el tiempo que me lo prestaste. Solamente puedo decir gracias porque no se abrió aquello que yo quería que se abra. Solamente puedo decir, Señor, gracias por no hacer que se apruebe aquel crédito. Señor, gracias por no permitir que ellos viajen a ese lugar. Señor, gracias por esto, gracias por aquello. Gracias por absolutamente todo, porque entiendo que el Señor tiene preparado lo mejor para cada uno de nosotros, aunque en su momento no lo entendamos. Aunque este año pareciese que no es un buen año, cuando el año acabe diremos realmente este año fue un gran año. Amado hermano, si usted está escuchando la palabra en este día y la escucha por primera vez o por primera vez se reúne con nosotros, quiero pedirle que ore conmigo. Quiero pedirle que sin importar lo que usted está atravesando, si está al borde del divorcio, al borde de la muerte, al borde de lo que usted esté, si usted está al borde de la bancarrota, quiero que usted ore conmigo en esta mañana, dándole gracias al Señor, reconociendo a Jesucristo como el que está en control de absolutamente todo, aunque usted se encuentre en el vientre del pez, a los bordes del abismo, a punto de que las puertas se cierren. Quiero que incline su rostro y repita conmigo, ore conmigo. Señor Jesús, le doy gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este medio usted ha llegado a mi casa, ha llegado a mi vida, Señor. En este momento, Señor, yo reconozco que usted es soberano. Yo reconozco que su Hijo Jesús vino al mundo a morir por mí. Y en este día yo abro mi corazón a Jesús y lo recibo como mi gracia. Lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor Padre amado, yo levanto mi mano y bendigo, Señor, a todos los que estamos reunidos en esta sala. Padre bueno, yo le pido que sea usted rompiendo, Señor, con todos los pecados pasados. A partir de hoy, Señor, los pecados pasados son borrados, Señor. Son, como dice su palabra, echados en el fondo del mar, Señor. De ahora en adelante vivimos una nueva vida, Señor. De ahora en adelante, Señor, decimos cada mañana gracias, Señor. Y comenzamos cada oración nuestra diciéndole gracias, Señor, sin importar lo que estemos viviendo, porque entenderemos que todo lo que nos sucede está dentro de su preciosa voluntad, Señor. Y que usted tiene preparados de antemano los buenos caminos para que nosotros caminemos en ellos. Levanto mi mano y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, aunque usted se hubiese sentido desechado, aunque usted se hubiese sentido que desfallecía, le quiero asegurar que la gracia del Señor está ahí para usted y está ahí para todos aquellos a los que usted le predique. Declaro en esta mañana que nos comportaremos como el hijo menor que reconoció su pecado y que corrió a los brazos del Padre. Que nunca nos portaremos como el hijo mayor que se molestó porque el Padre aplicó gracia en el pecador. El mismo Jonás se molestó sobremanera al extremo que el Señor le tuvo que decir: Jonás, ¿vale la pena enojarse tanto? ¿Vale la pena enojarse tanto? Le dijo en resumen el Señor a Jonás: ¿acaso solamente para ti es mi gracia? Solamente tendré misericordia de ti y no de toda esa cantidad de gente que hay en Nínive que no entiende quién soy yo. El Señor le bendiga, amado hermano.
el Señor le guarde y haga de usted una persona agradecida. Lo bendigo en el nombre precioso de